Él es el director académico de la carrera de Economía de INTEC. Es consultor privado y es un grandioso profesional. Llévense de mí que no les miento. Está con nosotros en el Gobierno de la Tarde Richard Medina, quien viene a hacernos un anuncio sumamente interesante en el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Iluminada. Para mí es un placer estar aquí y estar entre tanta gente querida. Como tú bien dices, vengo a anunciar una actividad que tenemos en INTEC. Cuéntenos de qué se trata, porque todo lo que se hace en INTEC es bastante interesante. Hay mucha novedad últimamente, pues de una actividad, de un proyecto, de algo novedoso se van a otro. La verdad es que ha sido así en los últimos tiempos. Sí. El miércoles próximo, miércoles 3 de julio, de 9 a 12 del mediodía, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, tendremos un foro sobre la reforma fiscal. La idea nuestra es, en 3 paneles secuenciales, con 9 expositores de alto nivel, la mayoría profesores del INTEC, vamos a discutir cómo debería ser la reforma o qué sugerencias de metodología para pensar en la reforma podemos nosotros tratar ahí. La idea con esto es hacer un aporte a la sociedad como INTEC de qué estamos pensando y darles insumos al gobierno que sabemos que está o que debe estar en discusiones internas previo a la presentación de un anteproyecto de ley para la reforma fiscal o tributaria, darles insumos de marco metodológico de cómo lo veríamos nosotros desde el punto de vista académico. Excelente. ¿A quién está dirigido este evento? ¿Quiénes podemos ir o quiénes no podemos ir? Todo el público en general puede ir. Excelente. Nosotros sí hemos invitado un conjunto de comunicadores, empresarios, miembros de asociaciones empresariales de República Dominicana, profesores y estudiantes del INTEC. Entonces el evento es como desde una perspectiva académica. Así es. Básicamente en cuanto a la metodología. Así es. ¿Cuál podrías como explicar un poco? Claro que sí. Nosotros tenemos 3 paneles. Un primer panel es el contexto económico actual y si es necesaria una reforma. El segundo panel es sobre la magnitud de lo que sería la reforma, es decir, si vamos a aumentar ingresos, ¿qué tantos ingresos vamos a aumentar? Y si vamos a reducir o aumentar gastos, ¿en qué magnitud deberían aumentarse, dado cómo uno ve la trayectoria de la deuda pública en el futuro? También, si es necesario concomitantemente o al mismo tiempo que se haga la reforma fiscal, si es necesario o factible hacer otras reformas que ayudarían a lograr los objetivos de la misma reforma fiscal y a mejorar la situación económica de los dominicanos. Y el último panel, que ahí va a estar el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, Madeleine Lizardo y Guarocuya Félix. En el último panel veremos temas relacionados con lo que se llama economía política de la reforma, es decir, cuál es el timing, cuál es el tiempo de someter una reforma de este tipo al Congreso, qué experiencias pasadas a nivel político hemos visto o los panelistas han visto, y también qué mecanismos de compensación debería tener el gobierno, porque cuando se aumentan impuestos, que es lo que parece que va a ser en este caso, siempre hay hogares que son pobres, son vulnerables y terminan reduciendo sus ingresos porque tienen que consumir bienes más caros. Entonces, ¿cómo compensar esos hogares que están en situación de vulnerabilidad y que realmente el objetivo no es hacerlos estar peor, ¿no? Consumir bienes más caros, sino aumentar la recaudación a nivel general? Entonces, todo eso lo vamos a ver ahí en esa mañana. Richard, tú eres economista, muy bueno, por cierto. La gente de vez en cuando te escucha aquí en la Z101. Y eres una persona que tiene una maestría en administración pública. Yo creo que eres la persona idónea para hacerle esta pregunta en estos días, y ya te tenemos aquí. La reforma fiscal, ¿cómo le podemos explicar en poco tiempo y de manera muy llana al pueblo que nos escucha? Estamos en cada rincón de República Dominicana a través de las frecuencias compartidas. Estamos en YouTube, estamos en televisión, pero sobre todo a nivel radial llegamos a toda República Dominicana, a gente que no ha estudiado economía, a gente que ni siquiera ha hecho una carrera, a personas que simplemente pues están como comerciantes, amas de casa, estudiantes. ¿Cómo tú como economista, y repito, con esa maestría en administración pública, podemos desglosarle, explicarle a la gente lo que es una reforma fiscal y en este momento cómo impactaría eso en
la gente, el dominicano de a pie, le dice mi querido José Luis Mendoza? Un gobierno es como un hogar. En un hogar tenemos ingresos, que es el salario de las personas que viven ahí, y tenemos gastos, pago de luz, pago de los empleados del hogar, pago de teléfono, si hay que pintar la casa, etcétera. Cuando los ingresos son menores que los gastos, tenemos un déficit en la casa, y en ese caso lo que se hace es que se pide una deuda. Un gobierno funciona exactamente igual. En este caso nosotros tenemos varias décadas que los ingresos del gobierno son menores que sus gastos, es decir que estamos endeudándonos de manera constante. Para tratar de equilibrar esa situación y reducir lo que se llama déficit fiscal, el gobierno, igual que en una casa, puede hacer dos cosas: o aumenta sus ingresos, es decir que tratamos de buscar un mayor salario, o reduce sus gastos, es decir que consume menos. Entonces una reforma fiscal puede tener ambos componentes. Puede tener el componente de cambios en el ingreso, obviamente aumentando los ingresos, y cambios en el gasto, reducción del gasto o aumento de gasto para compensar hogares vulnerables. Entonces, aquí, si es nada más la parte de ingresos la que se afecte, una reforma tributaria. Como la reforma fiscal va a tener seguro un componente tributario de impuestos importante, la Constitución dice que solamente por ley se pueden poner impuestos. Entonces, hablamos de ley de reforma fiscal porque precisamente el componente de la reforma que tiene impuestos tiene que ser mediante una ley. ¿Cómo impacta eso al ciudadano común? Lo más fácil de ver es que si hay una reforma fiscal que contiene impuestos, como entendemos que va a contener, aumentos de impuestos, pues aquellos ciudadanos o aquellos sectores económicos que le aumenten los impuestos van a tener un menor ingreso disponible. Es decir, que si yo antes consumía un bien que valía 100, le pone impuesto por decir algo de 5, vale 105 y yo tengo que pagar 105. Es decir, que tendría menos ingresos en las manos. Si el gobierno, además de eso, decide compensarme, porque yo soy un hogar vulnerable, y me devuelve esos 5, pues entonces para mí no tendría efecto. Pero para aquellos que sí pagan los bienes más caros, tendría un efecto de que les reduce su ingreso. Ok, Richard. Bueno, yo creo que mejor explica. Lo que pasa es que estoy leyendo en YouTube. La gente te está escuchando, te está viendo. Y es importante, por si hay alguna pregunta. Yo creo que ahí lo has explicado bastante llano, claro, bastante claro, porque ciertamente es un tema que está en el tapete, pero que algunos no entienden o algunos no manejan bien de lo que se trata. Sí. Adelante, compañero. Richard, tú como economista y que maneja la Escuela de Economía de la universidad, hay una gran preocupación con relación al tema de los recursos humanos y la formación de los futuros profesionales. Aquí en República Dominicana hay carreras que tienen una cantidad de profesionales que prácticamente uno no sabe ya, ¿verdad?, dónde pudieran colocarse. Pero hay carreras como la economía que tú no ves usualmente a ese joven decir yo voy a ser economista. ¿Cómo en esa visión hacia el futuro, en perspectiva, cómo tú ves realmente la carrera de economía con relación a la parte de la formación de futuros profesionales? Mira, yo creo que aquí hubo un boom de la carrera de economía en un discurso que tuvo Leonel Fernández, creo que fue en 96, 97, donde él decía que economía, la licenciatura en economía era la carrera del futuro. Automáticamente las universidades vieron un aumento importante del número de inscritos. Antes de esa época se tenía una economía que era más orientada a ciencias sociales. Tenía mucho componente de historia, mucho componente de sociología y mucho componente también de ciencias políticas. En los últimos 10, 15 años ha ido cambiando bastante. Ahora está muy matematizada. Nosotros en INTEC vemos 4 cálculos, vemos 2 economías matemáticas y está muy orientada a estadística. En los últimos 5 años ha ido cambiando y estamos viendo más una orientación más hacia el manejo de grandes datos, lo que se llama ciencias de datos, pero aplicado a problemas económicos. Entonces la formación que estamos viendo los economistas de ahora es más orientada a la parte matemática, parte cuantitativa, con varios cálculos, pero aplicaciones a nivel empírico, a nivel de datos, con econometría, pero vista desde el punto de vista de ciencia de datos.
Y obviamente hay algunos aspectos nuevos. Está teniendo mucha preponderancia y creo que lo va a seguir teniendo lo que es la economía ambiental, sobre todo los mercados de carbono. Está teniendo mucha importancia también economía del comportamiento, la cual es una materia que nosotros tenemos, y también las aplicaciones sectoriales. Nosotros en INTEC, como elemento diferenciador, tenemos una concentración donde hay 4 asignaturas que son electivas, y esas asignaturas son economía de la educación, de la salud, economía de la salud, economía agrícola, que la da un miembro de aquí de la Z101, que es Winston Marte, y políticas públicas con aplicaciones de economía, que la doy yo. Entonces, pienso que con eso se consigue una buena mezcla entre aplicaciones empíricas, aplicaciones desde el punto de vista de políticas públicas y una modelación matemática bastante robusta, lo cual nos haría a nosotros tener egresados, ¿no?, que puedan competir con estudiantes de Estados Unidos y de Inglaterra, que es donde más avanzada está la licenciatura en matemáticas. Excelente. Gracias. Yo creo que Richard, no podemos dejarte ir sin quizás hacer un análisis. Yo sé que quizás es una pregunta, ¿verdad?, que te pueda comprometer, pero tú tienes un excelente manejo. Un joven formado. Claro que sí, Richard es una estrella. Joven, ¿cuántos años que tú tienes, Richard? 34. Todavía lo puede decir, es un muchacho, pero es muy bien formado. 34 años, una persona como Richard, economista, director de la Escuela de Economía de una universidad de prestigio como INTEC. Yo creo que un joven que tiene un futuro brillante. Tiene condiciones sobradas para el hoy y para el mañana. Richard, acaba de terminar el censo, de entregarse el censo, terminar hace rato, acaba de entregarse como que todas las informaciones de los resultados del censo. Los compañeros, algunos de ellos han hablado de, las condiciones que vive mucha gente en el país, casas de zinc, entre otros datos que ya conocemos. Y precisamente creo que el compañero Juan Reyes, precisamente él, hablaba comparaba como que el crecimiento de la economía del país no se estaba reflejando entonces en esas casas. ¿Qué piensas tú como experto en el área? Nosotros hemos crecido, nos hemos mantenido, hemos crecido, se refleja eso en la clase media, en la clase menos desfavorecida del país, el crecimiento de la economía. Yo creo que sí, indudablemente. De hecho, todavía no sale el componente o los datos del censo vinculados con las características de los hogares. No solamente con el tipo de vivienda y los materiales de la vivienda, sino tipo de electrodomésticos y otras comodidades que puedan tener. Yo creo que ahí se van a ver informaciones y contrastes importantes respecto al censo 2010 e incluso al censo 2002. República Dominicana ha tenido una historia de crecimiento económico bastante notable, lo que se llama un milagro del crecimiento en la literatura macroeconómica. Y indudablemente, ese crecimiento económico se ha reflejado en creación de empleos, especialmente en el periodo que va de 2014 a 2019. Ahí se crearon por año alrededor de 130,000 empleos, 75% de los cuales fueron formales. Es decir, que por año se están creando algunos 85,000 empleos formales por promedio, lo cual es muchísimo. Para verlo en perspectiva, después de la pandemia se han creado alrededor de 52,000 empleos totales por año, muy pocos de los cuales han sido formales. En el último año ha ido cambiando la tendencia, por lo tanto ya está despegando, pero duramos después de pandemia casi 3 años en la inercia. Entonces yo creo que esos son números bastante buenos. Lo que se ha visto a nivel de crecimiento, creación de empleos, especialmente en ese periodo 2015, 2014, 2015, 2019, y en reducción de pobreza. República Dominicana fue el país que más redujo su pobreza en un periodo de 5 años, medido en un periodo de 10 años. Que hay brechas importantes todavía y necesidades sociales insatisfechas, indudablemente. Pienso que la planificación urbana todavía es una materia muy pendiente en República Dominicana. Aquí se construyen muchas de esas casas que probablemente a las que se hacía referencia, sin ninguna planificación, y sin una planificación no es solamente que no tienen calles, no tienen contenes, sino que no tienen acceso a drenaje sanitario, ni el sector donde se ubique tiene acceso a drenaje pluvial. Entonces nos falta todavía mucho por avanzar. Somos un país de ingresos medios, mercado emergente, lo cual es bueno, pero eso no quiere decir a nosotros que todavía nos falta mucho
por lograr ser una sociedad o un país económicamente desarrollado. Mira, por eso te decía que miraba en YouTube, porque la gente necesita explicaciones llanas. Murvane Ferreira, una seguidora nuestra de YouTube, dice muy bien explicado para una economía de un hogar. El Estado es muy complejo y cada día las necesidades de la población es mayor. Creo que si queremos buena salud, educación, infraestructura, etcétera, la gente necesita y quiere, ¿verdad?, explicaciones llanas de todo lo que tiene que ver con la famosa reforma fiscal y también con el manejo del presupuesto de la nación. La gente se asusta porque inmediatamente uno le hace la pregunta, entiende que es un tema partidario, político, ¿no? Y sin embargo estamos hablando del gobierno de turno, de cómo están las condiciones en este momento a nivel económico del país, y lamentablemente el Estado no escapa a esa realidad. Así que, Richard, vamos a volver a repetir pues este evento que yo espero no perderme, porque es importante uno que hable en estos micrófonos poder tener elementos y poder entender al dedillo todo esto para uno poder replicarlo a través de los micrófonos, día, hora, lugar de este evento importantísimo que está trabajando y presentando INTEC y que siempre vive innovando con este tipo de eventos. Bien, el próximo miércoles, que estamos a 3 de julio, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, en el INTEC, en el campus del INTEC, tendremos el foro sobre la reforma fiscal. Vamos a contar con 9 expositores que van a estar desarrollando 3 paneles secuenciales con la metodología o aportes que se podrían hacer para lograr una reforma fiscal exitosa, completa, pero desde el punto de vista académico. Entonces están todos invitados, vamos a tener el salón físico, pero también aquellos que no nos puedan acompañar de manera presencial pueden hacerlo a través de el canal de YouTube del INTEC, donde estaremos transmitiendo el evento en vivo y luego lo colgaremos ahí mismo para aquellos que lo necesiten o lo quieran ver en diferido. Un palo. Yo voy a hacer uso. Vamos a hacer uso de ese canal de YouTube y de ese video, pero mucho, sobre todo para tenerlo como referencia. Richard Medina nos ha acompañado en este gobierno de la tarde, economista, director académico de la carrera de economía de INTEC, consultor privado. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo tiene grandes profesionales y qué bueno que hoy hemos contado con la presencia de Richard Medina, que además es amigo nuestro de aquí de la Z101. Muchas gracias, Richard.